programa a un debate sobre los 50 años del Frente Amplio en nuestro país, que además se está preparando, obviamente, para ejercer oposición de cara a un nuevo año legislativo. Y nos está acompañando para eso el senador Mario Vergara. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes una vez más. Fue muy interesante las distintas lecturas que se podían hacer en el día de hoy sobre, a partir de estos 50 años, distintas voces del Frente Amplio dando su opinión. Pero me quedé con una, que es la del expresidente Mujica, que decía algo así como que el Frente Amplio fue posible en Uruguay solo por los uruguayos, ¿no? Y claro, porque si uno se pregunta en los orígenes, dice, ¿cómo hicieron para poder convivir cristianos y comunistas, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Cuál es su análisis? Mira, Seregni decía en la creación del Frente Amplio que el Frente ya había nacido antes del 5 de febrero. A ver. Y había nacido en las luchas populares y en procesos que se habían dado en la sociedad uruguaya, no solo en la política, también en la actividad sindical, en la formación de la Central Única de Trabajadores, en las luchas que se dieron, en las turbulencias que hubo en la década del 60, a principios de los 70, porque intentos de unificación, de unidad política de la izquierda había habido 10, 15 años antes y no habían sido posibles, justamente, y ni siquiera eran tan amplios como terminó siendo después el Frente Amplio, que incluyó cristianos, comunistas, socialistas, blancos, colorados, gente de distinta raíz, ¿verdad? Es realmente un caso curioso en el mundo, el Frente Amplio, y contra todos los pronósticos, esa colcha de retazos hoy cumple 50 años. Pero incluso Mujica va más allá, porque dice, lo estoy sacando de Montevideo Portal, aunque creo que fueron declaraciones a una radio, ¿no? Pero voy al punto. Dice que nuestros partidos tradicionales, en el fondo, siempre fueron frente. Históricamente los partidos tradicionales tuvieron 2 o 3 corrientes que disputaron entre sí con diferencias a veces grandísimas y sin embargo siguieron existiendo por esa flexibilidad que logró conformar una cultura en Uruguay. O sea que va más allá a lo que usted planteaba, ¿no? A las luchas populares, sino que un poco a la idiosincrasia de la política o de la una cultura cultura política en Uruguay que obviamente es preexistente al Frente Amplio, ni que hablar, ¿no? Uruguay tiene el sistema de partidos políticos institucionalizados de los más antiguos del mundo, sino el más. Y ni que hablar que hay una cultura política que se arrastra, ¿no? Pero también, como ahí se decía, ¿no? Blancos y colorados, de alguna manera, tenían diferencias dentro de sus propios partidos, con sectores con distintas orientaciones. Hoy tal vez lo más tangible es el partido multicolor, si se quiere. Pero en sus orígenes... Pero, por ejemplo, ya desde 1910 estaba el Partido Socialista, desde 1920 estaba el Partido Comunista. O sea, de repente había muchas más diferencias, obviamente, y creo que la novedad, entre comillas, del Frente Amplio es haber juntado un abanico bastante más amplio que el que desde el punto de vista ideológico representaban los partidos tradicionales. Pero sí, la cultura política en Uruguay... ¿Hoy no le está faltando una pata socialdemócrata al Frente Amplio? No, no creo. Tiene el MPP, tiene comunistas y socialistas juntos. Pero si usted analiza tanto a nivel electoral como a nivel parlamentario, hay todo un bloque que integra Fuerza Renovadora, que es nuestro sector, Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista, Plataforma, PAR, etcétera, que considerados en su conjunto tiene un peso importante. Desde el punto de vista electoral, incluso, si todos estos sectores hubieran ido juntos en un sublema, hubiera sido el sublema más grande del Frente Amplio. O sea que esa pata está, lo cual no quiere decir que no haya que hacer un proceso político para, desde nuestra perspectiva, unificarla, solidificarla, fortalecerla. Pero eso es parte de un proceso que se está dando en el marco de la renovación la socialdemocracia a la uruguaya también, ¿no? Podría ser. Sí, más allá de las etiquetas, yo creo que hay un proceso de transición en el Frente Amplio hoy que tiene que ver con la renovación, que tiene que ver con la renovación de los liderazgos, sin duda, que ya irá tomando forma, yo creo que rápidamente va a ir tomando forma, un poco en esa dirección que usted plantea. Bien, le hago la última y después, por supuesto, abrimos a los panelistas, que tiene que ver con el rol de oposición. ¿Cómo advierte usted, que siempre ha sido una persona muy, digamos,
capaz Dígalo, dígalo. con autocrítica. Ah. No, pensó que era un reproche. No, No, al contrario, al contrario. Ok. ¿Quería un elogio? Claro, por eso la Perdone. simulaba. Ah, ya me vio venir. Bien, bien, bien. Ojalá tuviera más, pero no tengo ese. No importa. No, de verdad, usted Sí. siempre ha tenido capacidad de autocrítica, ¿no? Que Ujú. no es muy común en políticos de ninguna rama. Pero en concreto, la oposición en el Frente Amplio, Mm. ¿la está ejerciendo con responsabilidad o no tanto? No ten- Sí. Y cómo advierten que son tratados como oposición con respecto a cómo trataban ustedes al hoy oficialismo cuando era oposición. Bien. Yo creo que el Frente Amplio sí está actuando como una oposición responsable. Pero oposición, ¿verdad? O sea, nosotros, si uno ve cómo actuó en los grandes hitos del año pasado, ¿no? En la ley de urgencia. ¿El Frente Amplio se paró enfrente y tiró piedras? No, trabajó, hubo una buena parte de temas que nos parecían que razonablemente podíamos acompañar o mejorar o sustituir. Ahí hubo, en ese vínculo, la segunda parte de su pregunta, en el diálogo con el gobierno en la ley de urgencia existió. Y por lo tanto hubo un montón de cambios y modificaciones que hicieron que el Frente Amplio acompañara algunas cosas y otras que no. Hay una parte importante de la ley de urgencia que para nosotros tienen diferencias profundas y en términos generales hubiéramos preferido que no hubiera ley de urgencia y de hecho, bueno, por ahí el Frente también acompaña la juntada de firmas para tratar de anular algunos de los artículos. En el caso ya más de la visión económica, en la rendición de cuentas y en el presupuesto, ahí se dan las dos cosas. Tenemos muchos menos elementos como para dialogar. Ahí estuvimos más frontalmente en la oposición porque tenemos una visión completamente diferente de cómo debe manejarse la economía, sobre todo en momentos de pandemia, y también la actitud del gobierno fue distinta. Ahí el gobierno estuvo cerrado al as, digamos, en el sentido de que no abrió verdaderos espacios de diálogo, incluso para temas que no implicaban grandes volúmenes de dinero y nada por el estilo, no abrió espacios de diálogo en el marco de la discusión presupuestal. Por lo tanto, yo creo que el Frente sí ha tomado, y en el tema pandemia, que de alguna manera es el que domina todo el año, el Frente ha sido también responsable. Yo creo que cuando alguien de gobierno dice que el Frente ha puesto palos en la rueda en el manejo sanitario de la pandemia, es realmente falso. Eso no fue así. El Frente fue el 31 de marzo con un documento encabezado por el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a dialogar con el presidente de la República. Ahora, fue el único diálogo, la única instancia que hubo de diálogo que el gobierno convocara al Frente Amplio. Porque nosotros ahí fuimos justamente a decir, dialoguemos, acá hay que hacer un acuerdo porque la pandemia es enemigo de todos y todos tenemos que trabajar para combatirla. Nosotros dijimos hasta el mes de noviembre que el tratamiento, lo debo haber dicho en este mismo programa alguna vez, que el tratamiento sanitario de la pandemia era razonable, pero que nos diferenciaba sí la visión de qué se hacía en el terreno económico y social. Nosotros desde aquel momento ya propusimos un conjunto de 30 o 40 medidas en el terreno económico-social. La que más se habló después fue el tema del ingreso básico para las familias más vulnerables. Y bueno, y todo otro conjunto de medidas que apuntaran a ayudar a la gente que más estaba sufriendo desde el punto de vista económico Pero y una cosa es social. falta de diálogo, como usted menciona ahora en el programa, y otra cosa es hostigamiento, como creo que también en algún momento mencionó. Bueno, en realidad cuando se habla del hostigamiento, a mí se me pregunta en base al análisis que hace Oscar Botinelli. Que va mucho más profundo ahí está, todavía, que o es sea, aplastante, ¿no? En la cuestión mediática, cuando yo planteo lo del hostigamiento, en realidad es en base a una consulta sobre el análisis de Pero Botinelli, si nos que yo en olvidamos general, de Botinelli. que yo en general coincido. Déjenme poner algunos ejemplos. Porque hay legisladores que intentan decir, no, acá hay un diálogo permanente. Bueno, un diálogo entre legisladores que nos cruzamos todo el día en el Palacio Legislativo, por supuesto hay. Ahora, distinto es un diálogo institucional de gobierno y oposición o de partidos y el Frente Amplio. En el terreno del gobierno, lo que decíamos hoy, tuvimos aquella reunión, nosotros tendimos la mano, ofrecimos un diálogo nacional, nunca se nos convocó. En el terreno parlamentario, en el mes de diciembre, en noviembre nosotros planteamos, necesitamos más información como legisladores del tema de la pandemia. Propusimos una comisión de seguimiento del tema a nivel parlamentario. Se nos aceptó a medias, bueno, por la integración, una cosa menos ambiciosa, pero bueno,
creo que fue el 8 de diciembre, se acordó hacer una comisión para que se informara de manera directa a los coordinadores de bancada y algunos representantes de los partidos. A 2 meses de ese acuerdo, ese ámbito no se convocó nunca. Después, ¿cuál es el diálogo en lo que es Pero ¿quién quedó responsable de convocarlo? en el Parlamento? Quien dirige esto justamente es la vicepresidenta de la República, ¿verdad? O sea, es el gobierno el que a nivel parlamentario tiene que convocar esto. Por otro lado, en varios temas vinculados, por ejemplo, al manejo de la pandemia, porque yo quiero insistir en esto, el Frente no puso palos en la rueda en ningún momento. El otro día estaba repasando, y puedo equivocarme en una para atrás o en una para adelante, pero hubo 18 proyectos de ley vinculados a la pandemia, de los cuales el Frente Amplio apoyó 16. O sea, 16 de los 18 salieron por unanimidad y muchos de ellos se votaron con urgencia en el día o de un día para el otro. Pero y eso es... Es para ¿qué mostrar... tanto hay que aplaudir eso si en realidad No es que hay que aplaudir. habla de madurez política? Por supuesto, y coincido con ese análisis. Por lo tanto, no se puede decir que el Frente Amplio nunca apoyó nada, siempre puso palos en la rueda, que es un poco un discurso que estamos escuchando de parte de los legisladores de gobierno. Es más, los 2 proyectos que no votamos, tampoco nos pusimos en la vereda de frente a tirar piedras, que fueron el artículo 38 de las aglomeraciones con riesgo sanitario y el de las licencias de los trabajadores. En los 2 casos planteamos alternativas. En el del artículo 38 recuerdo una alocución del senador Gandini en el Senado, justamente mostrando la cantidad de similitudes que había. Era el 24, pero 44. 44, perdón. Obviamente nuestra diferencia era el rol que tenía que tener el Ministerio de Salud Pública en la determinación del riesgo sanitario. Pero no fue una cosa que nos pusimos en la vereda enfrente a tirar piedra. Buscamos una alternativa que nos parecía más razonable. O lo de las licencias, que los empleadores podrían no pagar las licencias del año anterior, que nosotros decíamos, pero esto no se puede hacer sin el acuerdo con los trabajadores. En el Parlamento nos ignoraron por completo. Después en la reglamentación el Ministerio de Trabajo incorpora eso. Pero digo, ¿eso es ignorar o es asumir que hay un equipo que gobierna y otro que ejerce oposición? Pero el gobierno después, en la reglamentación de esa ley, incorporó el acuerdo con el trabajador. Entonces no fueron tan ignorados como dicen. Bueno, a nivel del proyecto de ley y a nivel de la discusión parlamentaria, absolutamente. Más ejemplos de esos. Es algo así como que a nivel parlamentario toda propuesta que venía del Frente Amplio era ignorada. Esa es una. Otra, nosotros en ese mismo proyecto de ley de las aglomeraciones estaba también el tema de las fronteras. Y nosotros decíamos, está bien, coincidimos con el cierre de fronteras en general, pero planteábamos la flexibilización a los uruguayos. Se ignoró ahí, bueno, varias semanas después eso se incorpora. En fin, o sea, son varios ejemplos, el del rol de salud pública, el del ingreso de los uruguayos, el acuerdo de las licencias con el trabajador, que en la discusión pública, en la discusión parlamentaria, se soslayaron por completo, se ignoraron, y bueno, sin perjuicio de que después el gobierno en su toma de decisiones lo fue incorporando. El último ejemplo que usted da de las fronteras, ¿no? Sí. Bueno, en su momento no se fue flexible con uruguayos tampoco. El escenario de la pandemia era uno. Ahora se hacen las excepciones porque el escenario es otro. Bueno, no cambió tanto. ¿Cree que responde a un tema de estrategia política o no creo que haya cambiado tanto el panorama sanitario, ¿verdad? Hoy estamos un poco mejor que hace un mes. Exacto. Pero no estamos ni cerca de lo que pasaba 4 meses atrás. Me refiero a la diferencia entre, bueno, si incluía o no a los uruguayos el cierre de fronteras. No, está bien. Todo punto de discusión, pero se podía haber discutido. El tema es que ni siquiera se discutió. Bien. Entonces, yo creo que, reitero, ¿Y ustedes cuando eran oficialismo, qué tanto habría en la discusión a la oposición? Ahí yo creo que tenemos que tener una visión autocrítica. No siempre hubo márgenes de discusión con la oposición en un sentido constructivo. El hecho de que el Frente tuviera mayorías parlamentarias en los 3 gobiernos hacía que se privilegiara la discusión interna, que no era poca. No era tan sencillo tampoco llegar a los acuerdos en la interna del Frente siempre. Entonces, una vez que un proceso entre compañeros, pero duro al fin, de llegar a ciertos acuerdos, eso hacía que después hubiera también poca flexibilidad para abrir ese acuerdo en la discusión parlamentaria. Y por lo tanto eso llevaba
a que efectivamente el Frente a veces actuó sin abrir demasiado el diálogo con la oposición en su momento. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Pero en todo caso, reitero, parándome en el hoy, yo creo que no se puede decir que hay verdaderamente un diálogo entre gobierno y oposición en sentido institucional, formal, de partido, y que más bien se ignoran los planteamientos y se intenta dibujar esa idea de que el Frente Amplio ha estado poniendo palos en la rueda durante todo este proceso, que es totalmente falso. Bien, vamos a abrir entonces a otras interpretaciones y opiniones. Ale, ¿qué pensás? Bien, sobre este último dato, la dificultad que tenía el propio Frente Amplio durante 3 periodos consecutivos en ponerse de acuerdo hacia adentro, uno puede suponer, en particular en la discusión del presupuesto, que algo parecido le pasó a la coalición multicolor de gobierno, ¿no? Estaba como muy atenta en surcir los acuerdos como para encima abrir la puertita para generar un desbarranque en esos acuerdos frágiles. Así que desde esa perspectiva parece ser que en ambos casos, en ambos administraciones, esa lógica es la que primó. Se dice, Mario, que... A nivel de presupuesto, sí. En el terreno de la pandemia, no. Bueno, puse el ejemplo del presupuesto deliberadamente, precisamente. Sí. Con relación a la trazabilidad histórica del Frente Amplio, que es de alguna manera lo que nos convoca en el día de hoy, claro, en la actualidad de alguna manera ejerce seducción para hablar de puntos bien concretos de la hora. Pero a mí me gustaría ejercer una mirada histórica, justamente de medio siglo. Se dice que el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht se encontró con un viejo amigo 20 años después, y el amigo le dijo: hola Bertolt, ¿cómo andás? Estás igualito. Y dice que el poeta le dijo: es lo peor que pudiste haberme dicho. 50 años después, si un amigo del Frente Amplio se encuentra con el Frente Amplio, ¿qué cosas le puede decir? En esto seguís igual y en esto has cambiado. ¿Y cuáles de esas cosas, para bien o para mal? Bien. En muchas se han cambiado porque el mundo cambió en 50 años. Y hay ríos de tinta escritos por los politólogos justamente relatando los cambios programáticos propuestos por el Frente Amplio desde las famosas medidas y el plan de gobierno del 71 hasta lo que era la salida de la dictadura y después cuando el Frente, antes de acceder al propio gobierno. O sea que razonablemente el Frente Amplio programáticamente ha ido evolucionando con los cambios de la realidad, a nivel global, a nivel geopolítico, a nivel regional, a nivel de la sociedad uruguaya, a nivel tecnológico, etc. Pero yo creo, y hoy que se cumplen 50 años del Frente Amplio del nacimiento, vale la pena sí reivindicar cosas que también marcaron ese nacimiento, que es la unidad, en primer lugar. Hubo hombres y mujeres en el 5 de febrero del 71 que tuvieron la visión y el coraje de la unidad en la izquierda. Y yo creo que eso está totalmente plasmado en el accionar del Frente Amplio durante las 5 décadas. Hoy la unidad del Frente Amplio es un valor en sí mismo y tiene mucho que ver con ese origen. Los valores, la visión, más allá de variantes en el terreno ideológico, hay ciertas cosas que son comunes, ¿no? Obviamente el trabajar con base popular, el vínculo con el pueblo. Por algo el Frente Amplio se convirtió en la principal fuerza política del país ya hace más de 20 años. Y también 20 años, 25 años. Y también en el sesgo, digamos, de la preocupación por aquellos que más necesitan. No decimos que el Frente Amplio tenga el monopolio de eso, pero que es un factor que es una seña de identidad del Frente Amplio, sí lo reivindicamos. O sea que hay un tema de principios, de valores, de lógicas que tienen que ver con una diversidad de opiniones, pero que tienen que plasmarse en unidad, que son señas de identidad desde el primer día. Después la evolución de la sociedad, de las características de funcionamiento económico, social, político, cultural, obviamente llevan también a la evolución en el terreno programático, y cuando uno analiza la evolución programática del Frente Amplio, obviamente ve esa maduración, creo yo. Bien. Marguerite, ¿coincidís con el senador en cuanto a los valores del Frente Amplio, al estar más cerca de quienes lo necesitan? ¿Es un valor del Frente Amplio o es una bandera, algunos entienden, que se apropió el Frente Amplio?
Bueno, primero que nada al senador, a través del senador, las felicitaciones al Frente Amplio por 50 años. Ha sido una fuerza política de un crecimiento extraordinario en 50 años, ¿no? Es el 50% del electorado, no es poca cosa. Otros partidos con más de 180 años tuvieron un tercio, un quinto de eso en el electorado. O sea que eso por un lado. Frente a la pregunta, la verdad que venía pensando un poco en lo anterior, en el comportamiento de la oposición en este periodo, tema que habías hablado antes. Bueno, empezá por ahí, sí. No, pero ahora frente a tu pregunta, yo creo que, siguiendo lo de camino de Bertolt Brecht, yo creo que el Frente Amplio del 71 y de los primeros años y cómo llegó al gobierno en 2005 no es el mismo del que salió del gobierno en el 2020. Yo creo que es mucho peor el Frente Amplio que salió del gobierno que el que entró en el 2005, creo yo, es mi opinión. Creo que llegó con una enorme cantidad de ideas y de banderas y que poco a poco fue arriando varias de ellas en función del ejercicio del gobierno. Me parece que es una cosa normal también, ¿no? Una cosa es el papel de la oposición y otra cosa es el papel del gobierno. Exige otra responsabilidad. Valor la responsabilidad que es bastante relativo también, porque ahora cuando le preguntaba, si engancho un tema con otro, pero le preguntaba sobre la responsabilidad, claro, preguntarle al senador Vergara si el Frente Amplio actuó con responsabilidad, la respuesta es más que obvia, ¿no? Nunca va a decir no, obviamente, pero es tan relativo que se puede discutir si actuó con responsabilidad o no, y qué es la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad hubiera querido el gobierno que tuviera? ¿Qué responsabilidad necesita el país? ¿Y qué responsabilidad es para el Frente Amplio? Si responsabilidad es... Sí, o si la propia renta básica, por ejemplo, es Bueno, una por cuestión eso, de si la responsabilidad o no. responsabilidad es pedir desde marzo una renta básica en forma insistente, si la responsabilidad es convocar a cuanta marcha y movilización se hizo, si la responsabilidad es hacer una conferencia de prensa, y le pongo nombre y apellido porque fue marcó un momento muy particular. A mí la conferencia de prensa de Olesker y Sandra Lasso, una conferencia de prensa después de una comparecencia del ministro al Senado de 7 horas, una conferencia de prensa muy dura, afirmando cosas que no existían planes y que no existía nada, y reivindicando. O sea, a mí me parece que hubo algunos momentos, y particularmente algunos integrantes del Frente Amplio, que fueron muy duros con el gobierno en la crítica, en la tribuna, digamos, ¿no? Y lo otro que yo pensaba, mezclo un poco de cosas, pero Y vamos también sí, pero son habilitando reflexiones. otras, ¿no? Lo otro que yo pensaba es que uno... Tengo que ir registrando cada No, que uno recoge lo que siembra, también. Y yo creo, a Luis Lacalle, hoy presidente, Tabaré Vázquez lo recibió en 5 años. Lacalle sí se reunió con Tabaré Vázquez y con ese documento que usted hizo referencia. O sea, que no le dieron bolilla tampoco es tan cierto, porque con el documento firmado y subrayado y resaltado con flúor, el documento sobre la pandemia que elaboró el equipo de Tabaré Vázquez, se reunió el presidente en la casa con Tabaré Vázquez a discutir ese documento. ¿Sí o no? Sí. Usted culmine su idea y yo voy a dar después mi Sí, visión. o sea, que se reunió ahora recientemente con Carámbula, o sea, hubo cierta... Fernández Galeano. Se reunió Galeano. con Fernández Galeano, que Bien. redondee, me dice García. Sí, le toca a los demás. En realidad también, lo que pasa es que él habló un montón y yo tengo una Y cantidad. eres el invitado. Pero sobre lo que... A eso vino. Pero sobre No lo me que gustaría él habló... tener problema que que se hable explicar un cosas montón, Pero obvias. sobre lo que él habló tengo tengamos una chance cantidad de cosas para decir. de Bien. conversar sobre A ver, esos hagamos temas. una cosa. Hasta acá, las cosas que planteaba Marguerite, lo que usted quiere responder al respecto, y después pasamos para Bien, el otro bien. panel. No las voy a poder responder todas seguramente. No, claro. En primer lugar, por supuesto que después de 15 años de gobierno uno no puede salir igual que como entró. Tiene que salir con más responsabilidad y más madurez. Y yo creo que eso el Frente Amplio lo ha hecho. Que a veces uno desde la oposición puede pensar que se pueden hacer más cosas que después la realidad las dificulta o no son tan sencillas, también. Eso no significa arriar banderas. Yo creo que en el sentido de arriar banderas yo lo asocio más... ¿Podría enumerar algunas de las banderas Yo le- arriadas? Bueno, yo le- Marguerite, por favor, no hay tiempo. O sea, yo entiendo el arriar banderas más asociado a arriar principios y valores, y yo creo que no. Eso no sucedió. Es más, temas vinculados a la ética, por ejemplo, la reacción del Frente Amplio a ese tema,
que obviamente hubo faltas éticas en la actividad de gobierno, que fueron muy pocas, pero que aún así el Frente Amplio reaccionó, sancionó, como no han hecho los otros partidos en donde también se demostraron un conjunto de faltas éticas. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de arriar banderas es una expresión que no tengo el gusto de compartir. ¿No podría decir 3 banderas por lo menos que arriaron? Dígame. El del sistema financiero, obligando al Uruguay a una inclusión financiera, el de la extranjerización de la tierra, donde la tierra nunca hubo un proceso de extranjerización tan alto como durante los 15 años del gobierno. Son 2 banderas bastante La importantes. verdad que lo de la inclusión financiera no lo entiendo como arriar ninguna bandera. Sí, o sea, me cuesta verlo, pero vuelvo al tema. El Frente Amplio se planteaba, no sé, la nacionalización de la banca en el año 71, pero reitero, hay ríos de tinta Wilson Ferreira también. de la evolución programática del Frente. El Frente no llegó en el 2004 al gobierno con un programa que hablara de la nacionalización de la banca o cosas por el estilo. El La gobierno, inclusión financiera, en nuestra perspectiva, la inclusión financiera fue una cuestión positiva para el país, positiva para mucha gente, para los trabajadores, en fin. Puede haber visiones distintas, pero de ahí a considerarlo que se son puntos de arrió vista. una bandera, una exageración. Son puntos de vista. Había tantos temas que usted mencionó que se me están yendo de la cabeza, cada vez me pasa más a menudo. Ya me van a volver, así traer que otros. vamos A ver, por acá, Verónica. Algo que tiene que ver con el presente y también con el futuro del Frente Amplio. ¿Cómo está viendo esta campaña de recolección de firmas? Hoy el mensaje de Miranda, el presidente del Frente Amplio, a los Frente Amplistas estuvo muy centrado en eso, una apuesta arriesgada, diría yo, en ese mensaje, y el proceso de elección del nuevo presidente del Frente Amplio, porque, bueno, hay que rearmarse, usted lo decía, hay que rearmarse luego de haber perdido las elecciones y luego de haber sido gobierno. Uno puede presumir que el próximo presidente o presidenta del Frente Amplio tendrá un rol distinto y más protagónico que el que estuvo durante los años del Frente Amplio en el gobierno. Bien, obviamente el Frente hoy está embarcado junto con el movimiento social en juntar las firmas para tratar de lograr un referéndum en contra de un conjunto de artículos de la ley de urgencia. Y es una prioridad, sin duda es una prioridad, y está muy bien que se ponga el foco en este tiempo en eso, ¿verdad? Porque hay solo tiempo hasta el 8 de julio para juntar las firmas. Y bueno, yo creo que es un proceso que el Frente Amplio tiene que hacer con firmeza. Hay que hacerlo con mucha energía, tratar de llegar al Pero usted al no estaba objetivo. muy convencido respecto a eso, ¿no? Nosotros Hubiese tuvimos preferido posiciones otra. discrepantes en cuanto a si debíamos embarcarnos o no en el proceso de recolección de firmas, en el proceso largo, es decir, el de juntar las 700.000 firmas, en lugar de ir por el proceso corto de juntar 50 y pico mil firmas y ir a una preelección de referéndum, y también en la selección de los artículos Pero bueno, eso ya está dirimido en la órbita del Frente Amplio, ya está resuelto, y una vez que está resuelto nosotros actuamos, como decíamos hoy, en lógica de unidad y ponemos la misma energía que ponen los compañeros que estaban desde un principio firmes en esta posición. Sobre el proceso hacia adelante del Frente Amplio, es un proceso complejo, se mezclan muchos procesos, el haber perdido el gobierno, el estar en un proceso de renovación de política, de renovación de liderazgos, en un proceso de autocrítica, y pongo el centro ahí porque antes de ponernos a discutir nombres para las presidencias o las vicepresidencias del Frente Amplio, yo creo que tenemos que definir qué Frente Amplio es el que queremos, y eso pasa por terminar de redondear la discusión sobre la visión de crítica, autocrítica, de balance de los 15 años de gobierno, de los 15 años de fuerza política, de la relación con la sociedad, de las fallas que tuvimos en algún sentido, de todas las cosas buenas que hicimos. ¿Y da el tiempo también antes de fallas. las elecciones o habría que postergarlas? Bueno, yo creo que, sobre todo por el tema de la pandemia, está más o menos claro sobre la mesa de que el Frente Amplio difícilmente pueda hacer un congreso en el mes de marzo y las elecciones en el mes de mayo. ¿Pero Miranda seguiría al frente del Frente Amplio o se va a optar por un todavía camino? O sea, estaba planteado que con las elecciones del 23 de mayo, Miranda y las nuevas autoridades, mejor dicho, asumían el 1 de junio. Yo creo que ese cronograma va a tener que moverse por razones de la pandemia, sin duda. ¿Cómo se hará esa transición? Es algo que tendremos aún que conversar en la interna. Creo que el tema también no es solo si es Miranda u otro, u otros, u otras. Creo que en buena medida eso tiene mucho que ver
con las definiciones que hagan los sectores del Frente Amplio, de qué rol y qué apoyos van a tener, porque en una cosa que es transitoria, ya sea que siga Miranda o que haya otros, siempre va a ser transitoria, no se le puede pedir Pero fortaleza. Entonces lo fundamental es el apoyo y el soporte que tienen que dar los sectores. ¿Su sector qué va a plantear? ¿Que siga Miranda al frente o que sea una comisión? Es que esa no es la primera definición. La primera definición es cerrar la autocrítica, definir de alguna manera grandes trazos de qué Frente Amplio queremos fortalecer para el futuro y estimo que va a haber un corrimiento de este cronograma de Congreso y elecciones y el que siga o no siga Miranda o que sea un triunvirato o que sean otras personas, depende a nuestro gusto de cuál es el compromiso que tenemos que asumir todos los sectores del Frente Amplio en sostener esa estructura, se llame como se llame. Quiero volver a, porque me volvió alguna cosita No, el tema de, a ver, picardías políticas. La única reunión que hubo entre el gobierno y el Frente Amplio fue la del 31 de marzo. Después no hubo reuniones con el Frente Amplio. El presidente decidió ir a visitar a Tabaré Vázquez. El presidente llamó a Marcos Carámbula. Son picardías políticas, no son reuniones con el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio tiene una estructura, tiene autoridades, tiene formalidades, digamos, que atender como para dar su postura, su posición. Obviamente, Tabaré era una persona súper representativa, Marcos Carámbula también lo es, Fernández Galeano también lo es, pero institucionalmente son cosas diferentes. Alfredo García. Yo me alegro que hayan invitado a Mario hoy porque me estoy enterando que cumple 50 años el Frente Amplio, la mayor fuerza política del Uruguay, hoy cumple 50 años, porque hoy de mañana leí El Observador y El País y no encontré la noticia, entonces me llama la atención. Yo supongo que o se les pasó a los muchachos o no se dieron cuenta, porque no creo que practiquen periodismo militante a ese nivel de no informar de un hecho que me parece que es bastante trascendente. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, el Frente Amplio fue derrotado. Perdimos en buena ley, ganaron. ¿Hacia dónde se va? ¿Cuáles son, a tu criterio, más allá de la autocrítica, cuáles son los criterios hacia dónde tiene que ir el nuevo Frente Amplio? ¿Tá? Es decir, reestructura interna, qué proyecto de país, qué va a plantear, ganar el gobierno para qué. Porque no es solamente ganar el gobierno como una forma de poder, es para qué. Es decir, ¿cuáles serían los 2, 3 lineamientos básicos a tu criterio de dónde debería ir el Frente Amplio de aquí en adelante? Hay un elemento central que se deriva de cuál es la visión que prime en la lógica de la autocrítica. Hay compañeros que ponen el foco en que parte de los problemas que tuvo el Frente Amplio fue que se despegó de su base social, del movimiento social organizado, ¿no? Yo creo que hubo dificultades, por supuesto. Pero nosotros también tenemos que poner el foco en que el Frente Amplio se despegó también de la sociedad en su conjunto. En la autocrítica no está ANCAP, Pluna, Sendic. Sí está, sí. Sí está. Y habla de las faltas éticas y habla de las reacciones. Yo creo, lo dije durante toda la campaña electoral, así que el Frente Amplio demoró mucho en reaccionar. Finalmente reaccionó, pero demoró mucho en reaccionar a ese tipo de cosas. Pero volviendo al punto son 2 enfoques o 2 énfasis que traen consecuencias diferentes para definir después la línea hacia adelante. Si primara nuestra visión nosotros hemos tenido dificultades en mantener un lazo firme con la sociedad en su conjunto, con sectores organizados del movimiento social, a veces sí, pero también con el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, para mí un lineamiento fundamental es ese, que la estrategia política del Frente Amplio tenga como eje el retomar y profundizar los lazos con un conjunto amplio de la sociedad, también con el movimiento social, también con los trabajadores organizados, las cooperativas, la organización de jubilados, etcétera, ¿verdad? Pero también con, en el interior, los productores, los jóvenes, en fin. Hay yo creo que esa división, esos énfasis diferentes que tenemos en la lógica de la autocrítica se van a plasmar después en las orientaciones. Y lo otro que tú también mencionabas, necesitamos cambios en el funcionamiento orgánico del Frente Amplio. ¿40 grupos? Ahí va. La diversidad actual que se asocia también a la lógica de transición y relevos, ¿no? Pero que creo que hay que ir a apuntar a ordenar, apuntar a consolidar las orientaciones, varias, pero no 40. Y ahí el mayor desafío,
¿qué son? ¿Las ideas o los personalismos? Hay de todo. Los cargos. Hay de todo. No, los cargos. No sé, Bueno, por ahora son no los no hay cargos. cargo. Sí. No, no son Quedan los pocos. cargos. Yo creo que hay temas de visión y también hay temas de personas. Y estará en la sabiduría o no que tengamos de poder justamente encauzar ese proceso, entendiendo, como decía Sciarregui, ¿no? Primero está el país, después el partido, después las ambiciones personales. Lo orgánico también tiene que ver con que tenemos que hacer un frente amplio, también depende de la autocrítica que hagamos al funcionamiento ya no del gobierno, sino de la fuerza política, un frente amplio más participativo y más representativo. Y eso pasa por redefinir algunos aspectos orgánicos, pasa por redefinir aspectos de estructura, pasa por redefinir la incorporación ya firme de los nuevos vínculos sociales en materia tecnológica. Y bueno, es un desafío interesante que tenemos que abordar si queremos justamente en esa lógica de que el Frente Amplio esté ligado más profundamente a todos los estamentos de la sociedad. Aprovecho otro paréntesis para volver a otro de los puntos que me fueron quedando colgados y que está muy bien que se planteen. Sobre el tema de la responsabilidad y la responsabilidad en la pandemia, y qué es lo que esperaba el gobierno. Yo creo que, vuelvo a decir, en lo que es la pandemia hubo 18 proyectos de ley que el Frente Amplio votó 16 y hubo 2 que no los votó por cuestiones que podían haberse dialogado. Ahora, yo recuerdo la última vez que estuve vía virtual en este programa, que antes que yo entrevistaron a la senadora Bianchi, en que ella decía que el problema es que el Frente no apoyaba y no era responsable porque no había acompañado todo. No había acompañado la ley de urgencia, no había acompañado el presupuesto. Bueno, claro, si esa era la expectativa de la responsabilidad, evidentemente Seguro. estamos parados en lugares distintos. Nosotros fuimos muy responsables en todo el tema sanitario de la pandemia. En la visión presupuestal, ahí hay una visión ideológica de gobierno con la cual discrepamos y fue discusiones que se dieron durante toda la campaña electoral, o la ley de urgencia. O sea, si la expectativa es que el Frente Amplio iba a ser solo responsable si votaba la ley de urgencia entera, si votaba la ley de presupuesto entero, etcétera, evidentemente era una expectativa desmedida, ¿verdad? No lo analizamos. Y el otro aspecto vinculado a la insistencia, entre comillas, como dicen ustedes, del ingreso básico a las familias más vulnerables. El Frente Amplio no está inventando la pólvora en eso. Eso está pasando en muchísimos países en el mundo. Y es parte, sí, de visiones diferentes. Para nosotros es prioritario durante la crisis sanitaria y durante el impacto que tiene la crisis sanitaria sobre el funcionamiento económico y social, que para evitar que más gente caiga en la informalidad, para que la economía se reactive un poco más rápido y el empleo mejore, para que más gente no caiga en la pobreza, ayudar transitoriamente. Ese es un acto de irresponsabilidad, no entiendo por qué. El Uruguay es de los países del mundo que menos recursos ha puesto desde el Estado para ayudar a los sectores que más lo necesitan. Y los reclamos del Frente, la renta básica para los más necesitados, significaba, o significa, porque ojalá se haga, medio punto del producto de gasto público. Y otras medidas que el Frente ha promovido llevan aún menos dinero. O sea que en total ni siquiera nos acercamos a un punto del producto. Cuando el aumento de los déficits fiscales en el mundo fue en promedio de 8 puntos, y tenemos en la propia coalición dirigentes que están diciendo hay que poner 4 puntos del producto más. O sea, eso es irresponsable porque además lo dicen incorporado al hecho de que si se pierde el grado de inversión, mala suerte. Eso nos parece disparatado, eso es irresponsable. Decir, hay que poner un poco más, cuidando los equilibrios, cuidando el grado de inversión, pero esto no cuestiona el grado de inversión porque está pasando en todo el mundo, no nos parece para nada un reclamo que se acerque a la irresponsabilidad. Bien, senador Vergara, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan especial para el partido, para el Frente Amplio. Contarles que vamos a hacer una pausa, que vamos a volver con otro tema.